Bien, entonces a continuación vamos a dar inicio a la exposición y para hacer esto vamos a presentar a quien va a ser su expositora el día de hoy. Su nombre es María Jesús Salas, ella es psicóloga clínica de la Universidad Andrés Bello, cuenta con más de 12 años en el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales CABAS PDI, tiene un postítulo en Psicología Clínica, mención en Psicodiagnóstico y Evaluación Forense, y además de ser supervisora clínica especializada en transgresiones en la esfera de la sexualidad. Le damos el paso a María Jesús para que demos inicio a la presentación. Adelante, María Jesús. Gracias, María Jesús. Esta es mi parte favorita cuando hacemos clases juntas. ¿Cómo están? Espero que bien. Mientras voy a compartir entonces nuestra presentación. Vamos por aquí entonces. Ya. Vamos a partir al tiro entonces, como dijo la Jesús. Vamos a conversar un poquitito ahí al final de nuestra presentación de hoy día y vamos a, si es que se entusiasman, vamos a vernos en la clase también que vamos a ampliar ahí, por supuesto, muchos de los contenidos que vamos a ver hoy día, otros más también. Así que vamos a comenzar. Como decíamos, entonces nuestro seminario hoy día tiene que ver con los niños principalmente, por supuesto que también vamos a meter en este mundo de los niños, ¿no? Los adolescentes, teniendo algunos resguardos que sabemos en términos como de las edades y las responsabilidades en las áreas legales, pero que sabemos que finalmente tienen que ver también con el mundo como de los menores de edad, podríamos decir, y las infancias, ¿no? Y por supuesto en el contexto de la vulneración de derechos la temática que nos convoca hoy día, a las que estos chicos y chicas están expuestos, pero también asociado a nuestro rol, que tiene que ver con la voz, ¿no? En el fondo de los adultos, no solo pensando en los adultos a cargo del cuidado de estos niños, que son estos cuidadores principales, sino también de todos los adultos, que en alguna medida estamos convocados al cuidado también de estos niños, dije adultos parece recién, de estos niños donde nosotros somos también parte de eso. De hecho, somos una tremenda parte, muy importante, porque en nuestra labor, en tanto somos psicólogos, me imagino que hay profesionales de otra área, pero en tantos profesionales que intervenimos en estas materias y con infancia, somos garantes de derecho y por lo tanto somos parte de esa voz de esos adultos con mayor razón y mayor responsabilidad todavía para poder cuidar y para poder también transmitir lo importante de esta idea del el cuidado y la protección, ¿no? Dentro de los objetivos que vamos a ver hoy día, como un poco como para poder ahí enmarcarnos en qué vamos a resaltar, porque vamos a ver más cosas. Uno, vamos a conocer a qué tipos de vulneraciones se encuentran expuestos los niños hoy en día, que puede ser que sea un poco más de lo mismo, pero creo que al pasar de los años, y no solo al pasar de los años en términos de cómo ha ido cambiando como la población mundial en general, sino que también la población en nuestro país, pero no solo en eso, sino también en avances y en tremendos aportes, por ejemplo, en términos de las neurociencias y de todos los avances tecnológicos para poder estudiar todo lo que tiene que ver con los fenómenos psíquicos, con las emociones, el cerebro y todo eso. Hoy día también estamos en un marco distinto que es importante ir haciendo así algunas distinciones respecto a estas vulneraciones que probablemente sabemos, pero que hoy en día tenemos más información de, por ejemplo, los distintos tipos de daño que van generando y cosas así. No nos vamos a meter, por supuesto, hoy en día en nuestra clase de una manera extensa por los tiempos, ¿se entiende? Es un seminario introductorio, pero es importante entender que esa fenomenología ha generado ciertos movimientos y ciertas cosas que son importantes para los que trabajamos en esta área hoy día conocer y hacer esas precisiones, ¿no? Y por otra parte también lo importante es como
comprender un poco cuál es nuestro rol, ¿no? Como les decía, como garantes de derechos, en tanto somos adultos y los adultos en general, por un tema de desarrollo, por un tema social, estamos convocados a ética, moralmente y desde distintos lugares a cuidar, ¿no? A como los más indefensos de nuestras manadas. Que en este caso son los niños, pero que en el rol de psicoterapeutas o de profesionales que intervenimos tenemos una doble responsabilidad, ¿no? Entonces, esas van a ser como las dos áreas en las que vamos a poner un poco el acento hoy día. Vamos a empezar por lo básico, que es como un poco qué es lo que entendemos cuando estamos hablando de este contexto de la vulneración de derechos y vamos a entrar desde lo más amplio a llegar a cosas más puntuales y específicas. Cuando hablamos de vulneración de derechos en general, vamos a referirnos a ciertas situaciones, ¿no? Como acciones u omisiones que resultan en general en el incumplimiento o una violación o un desconocimiento de los derechos fundamentales de una persona o de un grupo de personas, ¿no? Estos derechos que son en alguna medida contravenidos o transgredidos o vulnerados, como queramos decirle, son derechos que están protegidos por las leyes nacionales en nuestro país y cada país tiene, pero además hay ciertas leyes o ciertas normativas internacionales también comunes que son importantes de conocer, pero la idea es que estos derechos se encuentran protegidos por estas leyes nacionales e internacionales, que incluyen derechos como, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la educación, a la salud, entre muchos otros que podemos encontrar cuando revisamos estos tratados y estos convenios y también las leyes de los distintos países y del nuestro también. En general, cuando hablamos de vulneración, estamos pensando en cualquier acto que impida que una persona ejerza sus derechos plenamente o que viole directa o indirectamente estos derechos, ¿no? Y eso es lo que constituye una vulneración de derechos, ¿no? En este sentido, las instituciones de las cuales somos parte y también los que trabajamos de manera independiente, también hablamos de una institucionalidad como en términos del gremio, ¿no? Como podríamos pensarlo desde ese lugar, pero las instituciones y la sociedad en sí tienen la responsabilidad de prevenir, de sancionar y de reparar estas violaciones de derechos, ¿no? Estamos como convocados, combinados desde distintos lugares, como decíamos, éticos, morales, a veces por la ley misma, ¿no? A tener que hacer ciertas gestiones para poder prevenir, sancionar, detener muchas veces estas situaciones que se gestan a propósito de estas vulneraciones que vamos viendo. Cuando hablamos de infancia, por supuesto, como en todas las cosas, se ponen mucho más delicadas, ¿no? La vulneración de derechos en la infancia, estamos hablando que ocurre cuando se incumplen estos mismos elementos, pero que tienen que ver aquí con el incumplimiento, con la limitación o que se le niegan los derechos fundamentales a los niños y niñas que están protegidos por estas convenciones, dentro de las cuales la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normativas nacionales e internacionales suscriben, ¿no? Que estamos todos como comprometidos a nivel país internacionalmente con estos convenios, ¿no? Estos derechos, en el caso de los niños, incluyen, por ejemplo, ¿no? Incluyen el acceso a la educación, a la salud, a la protección, a la igualdad y a una vida libre de violencia y de explotación, entendiendo la explotación como un fenómeno particular, pero que claramente tiene connotaciones de violencia, ¿no? Como no es que no tenga que ver con la violencia, sino que por ser un fenómeno que tiene algunas características particulares, a veces se menciona de forma separada, ¿no? Vamos a ver dentro de los ejemplos de vulneraciones de derechos en la infancia em, distintos tipos, y aquí es donde yo decía al principio que quizás cómo han ido modificándose nuestras sociedades a nivel mundial y también a nivel nacional, pero también cómo los avances de la ciencia nos han permitido leer de una manera distinta y mucho más precisa. Hoy sabemos los impactos que muchos de estos niños viven y que obviamente estos niños en algún momento se van a traducir en adultos y que finalmente los adultos también van a muchas veces arrastrar parte de estas consecuencias asociadas a este tipo de vulneraciones, ¿no? Dentro de algunas que algunas nos pueden parecer lejanas,
pero que realmente no están tan lejanas como pensamos. Vamos a ver aquí algunos ejemplos, como, por ejemplo, valga la redundancia, la explotación infantil, que tiene que ver con obligar a los niños a trabajar en condiciones peligrosas o durante jornadas extensas, ¿no? Eso muchas veces a nosotros nos parece un poco lejano, pero si lo miramos con detención no es tan lejano. Estamos rodeados, hay que salir ahí un poquitito de a veces las zonas de confort que algunas personas en nuestra sociedad tienen, para poder darnos cuenta que muchas veces esto es algo que ocurre cotidianamente a la vuelta de la esquina y ocurre en formas disfrazadas también, ¿no? Como por ejemplo cuando tenemos a niños que se los incita o se los incorpora dentro de bandas delictuales por el hecho de ser menores de edad a trabajar en cosas que son delitos. Y que también pueden en alguna manera adscribir a esto de la explotación infantil, ¿no? Y eso sí que lo vemos en lo cotidiano y ahí nos empieza a hacer un poco más de sentido que estas son cosas no tan lejanas como muchas veces creemos, ¿no? El abandono y la negligencia, que creo que es uno de los tipos de vulneraciones probablemente más invisibilizados por nuestra sociedad, pero por nuestra sociedad, no solo nuestra sociedad como, ¿cómo decirlo de una manera fácil, pero que no suene mal? ¿No? Me van a entender probablemente, como nuestra sociedad común, ¿no? Como el vecino, la vecina, la gente que no tiene conocimientos, podríamos decir, de temáticas tan como en la línea tan fina, ¿no? Eh, entonces, el abandono y la negligencia probablemente es una de las cosas más invisibilizadas por nuestra sociedad, sobre todo como por estas personas, pero creo que dentro de programas especializados, profesionales especializados de distintas áreas, en términos legales, en términos proteccionales, de trabajo social, de psicología, de psiquiatría, de terapia ocupacional, de profesionales que están insertos día a día en esta materia, en educación también es algo que uno suele ver, es algo que es, creo yo, muy gravemente invisibilizado hasta el día de hoy, ¿no? No hay una claridad respecto de que el abandono y la negligencia sea tan sensible a la vista o a la percepción como puede ser, por ejemplo, el maltrato físico, ¿no? ¿Por qué me detengo tanto en este punto? Porque tiene que ver esto, obviamente, con la privación, ¿no? Como con la omisión de repente de algunas cosas, ¿no? Como privar a los niños de cuidados básicos como la alimentación, como la vivienda, como la salud, pero además con privarlos de elementos afectivos, de elementos vinculares que hoy en día sabemos que son fundamentales para el desarrollo del psiquismo del ser humano, ¿no? Y aquí traigo un elemento a propósito de estos últimos estudios que hoy en día tenemos, Jorge Barudi con Marjorie hablan como los que han tenido la fortuna como de poder escucharlo, lo hablan con frecuencia, pero que es un dato que quizás sensibiliza, ¿no? Que es que hoy en día se sabe que la desnutrición, por ejemplo, genera daños en el desarrollo del ser humano tan graves que a diferencia de lo que vamos a pensar del maltrato físico o incluso del abuso sexual, la negligencia afectiva tiene un nivel de daño que solo se puede igualar hoy a los daños que generan la desnutrición, ¿no? Que es uno de los daños más graves que se pueden tener en términos fisiológicos y de desarrollo. Entonces, es tremendamente relevante poder empezar a visibilizar esas cosas, ¿no? Es una de las peores formas de maltrato de niños y niñas, sobre todo cuando obviamente son pequeños, porque hoy en día sabemos que mientras más tempranamente ocurran estas experiencias vulneradoras, el daño probablemente va a ser mucho más masivo y mucho más difícil de revocar si es que no se pesquisa a tiempo, ¿no? Después vienen elementos como la violencia y el abuso, que son probablemente los que estamos más acostumbrados a escuchar, a pesquisar, y que otros levantan las antenitas con mayor facilidad para poder derivarlos a procesos de intervención, evaluación o denuncias, ¿no? Aquí tenemos, por supuesto, obviamente el maltrato físico, psicológico, el abuso sexual, que son mucho más visibles quizás y mucho más también llamativos quizás en la línea de que hay
que hacer algo. La sociedad hoy en día, no todos, lamentablemente, pero la sociedad hoy en día está mucho más sensibilizada a movilizarse frente a este tipo de vulneraciones, ¿no? Tenemos elementos también de vulneración en términos de la discriminación, que es tratar a estos niños o a los niños de manera desigual respecto de otros por distintos motivos, ya sea por su género, la etnia, la religión o situaciones socioeconómicas, ¿no? La negación al derecho a la educación, que es impedir que los niños asistan a escuelas o a educación, ¿no? Porque no quiere decir que un niño que tenga como formación en casa o educación en casa se lo esté privando, como se podía entender hasta hace un tiempo atrás, ¿no? Pero hoy en día eso es claro. La idea es que no se le prive al niño de poder aprender y enriquecerse desde este lugar. Cómo debería ser el acceso normalmente, ¿no? Que tiene que ser equitativo y que todo niño debe poder, de alguna manera, acceder a esta educación, ¿no? Y el reclutamiento en conflictos armados, que también es algo que probablemente nos parece muy lejano, pero que si lo pensamos en términos de lo mismo que hablábamos antes, de cómo muchas veces estos grupos delictivos organizados o a veces de narcotráfico, de micro, de macro tráfico, obviamente reclutan muchas veces a niños para participar en conflictos que muchas veces tienen estas características de guerrilla y de conflicto armado entre distintas bandas, donde los niños, por supuesto, por características de desarrollo y porque además son inimputables, también obviamente son eh, fáciles, ¿no? De pesquisar y de adscribir a estos lugares, ¿no? Esto es un poco una globalidad de con lo que nos encontramos, ¿no? En términos de las consecuencias, hoy en día sabemos que las consecuencias de estas vulneraciones de derecho, como decíamos recién a propósito de la negligencia emocional, son mucho más aclaradoras, mucho más objetivables, ¿no? También porque los estudios de neurobiología, los estudios de las imágenes, los avances en la tecnología hoy nos permiten acceder a imágenes medibles, ¿no? Donde no hay discusión posible respecto de las consecuencias que tienen estas experiencias en el desarrollo cerebral y por lo tanto en el psiquismo y en el desarrollo del ser humano, ¿no? Dentro de las afectaciones físicas y emocionales, por supuesto que nos vamos a encontrar con un sinfín de niños, adultos, adolescentes, con funcionamientos psicológicos y con organizaciones también del cerebro y el sistema nervioso que tienen organizaciones traumáticas, ¿no? Barudy ahí es súper claro, Van der Kolk también es súper claro en entregarnos luces de que cuando hablamos de cerebros organizados por traumas, es porque esos cerebros tienen organizaciones particulares que se traducen en funcionamientos que son particulares también, ¿no? Tenemos entonces esta exposición a estas situaciones de configuraciones traumáticas. Sabemos hoy en día también que muchas enfermedades a las cuales estos niños se ven recurrentemente, como por ejemplo tipos de diabetes, están asociadas a situaciones de malos tratos en la infancia. Por muy loco que hoy día nos parezca, hoy se sabe que hay una correlación directa entre muchas enfermedades físicas y estas configuraciones. Y situaciones de discapacidades en términos de, estamos pensando en las discapacidades aquí en el caso, en términos de que muchas veces estos niños no tienen la oportunidad de contar con los elementos o las oportunidades en términos de desarrollo emocional, psíquico, en comparación a otros niños que no han tenido experiencias de vulneración. Entonces, va generando discapacidades en términos de que no partimos desde el mismo lugar, no tenemos las mismas herramientas, ¿no? Vamos a encontrar, por supuesto, dificultades en el desarrollo también, no solo en el desarrollo en términos intelectuales o psíquicos, sino limitaciones también en el crecimiento, en lo que tiene que ver con la educación, que hoy día sabemos que, por ejemplo, el aprendizaje es una de las cosas que
probablemente más brutalmente se ve mermada a propósito de experiencias vulneradoras. La integración social también, porque obviamente esto tiene que ver con muchas cosas que ocurren vincularmente y cuando los vínculos no proveen, no se aprende a vincular de una manera que sea satisfactoria y que sea sana, ¿no? Entonces, también la integración social se va a ir viendo mermada, ¿no? Y por supuesto, las reproducciones de los ciclos, ¿no? Estas faltas de oportunidades, obviamente, van a perpetuar desigualdades en la adultez. Pero no solo en la adultez, y aquí también el aporte de las neurociencias es fantástico porque hoy en día sabemos que todo el aporte que hace la epigenética respecto del estudio de cómo los genes se alteran por experiencias ambientales y vinculares es dramático, ¿no? Por eso es que cuando nosotros atendemos pacientes, sea quien sea, empezamos a hacer un desarrollo de la anamnesis desde la historia de la familia antes de que naciera este niño, porque sabemos que lamentablemente, hoy día con mucha certeza, como les decía, los genes lamentablemente mutan por las experiencias y esos genes se heredan. O sea, lo traumático hoy en día no hay duda de que es heredable genéticamente, ¿no? Entonces, también esto va haciendo que se vayan perpetuando estas desigualdades y no solo en la adultez, sino que se van en alguna medida traspasando genéticamente, si es que lo pudiéramos decir de una manera muy simple, ¿no? En términos de la responsabilidad, sabemos que proteger los derechos de los niños es fundamental para poder garantizar, como decíamos, el bienestar, un desarrollo integral y un futuro digno, como dicho de una manera bien amplia, ¿no? Las familias, y aquí creo que es trascendental hacer el hincapié en las instituciones, y ahí me refiero a instituciones a pesar de que hayamos algunos que trabajemos de manera como particular hoy en día. Yo trabajé toda la vida probablemente en instituciones públicas, pero hoy en día no estoy trabajando en instituciones públicas directamente, pero me siento parte de la institucionalidad, a eso me refiero, ¿no? Y las instituciones tenemos un rol que es tremendamente fundamental en esta responsabilidad. Creo que a todos nos ha tocado vivir las condiciones en las cuales se trabaja en nuestras instituciones hoy día. Sabemos que son formas de trabajo o maneras de trabajo que probablemente no son las óptimas y están muy lejos de ser las óptimas, que muchas veces los recursos son escasos, que la demanda es altísima, que hay mucho desconocimiento también por parte de instituciones que supervisan a estas instituciones respecto de cuáles son las cosas fundamentales y que muchas veces los profesionales nos vamos en alguna medida también tiñendo un poco de esto, nos vamos automatizando, vamos dejando el pensamiento crítico, vamos perdiendo el foco, vamos tratando de sobrevivir en la marcha de esto y lamentablemente hoy en día creo que estamos con una crisis gravísima en términos de las instituciones que tienen que ver con la protección, con la reparación de situaciones tan graves como las vulneraciones de derechos, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que hacer un hincapié porque ahí sí tenemos mucho que hacer nosotros y sí somos muy responsables de eso, ¿no? Nadie dice que sea fácil, nadie dice que sea justo, nadie dice que los recursos a veces no dejan hacer el trabajo como uno quisiera, pero es nuestra responsabilidad finalmente no subirnos en el carro de la negligencia en términos de este tipo de situaciones, ¿no? Y por supuesto en términos de la sociedad, ¿no? Que tenemos la responsabilidad de velar por los niños, de denunciar cualquier tipo de vulneración y de hacer las gestiones que socialmente, pero además legalmente, éticamente, moralmente, estamos como obligados a tener que ejercer, ¿no? ¿Qué pasa ahí con nosotros entonces en estos contextos? Bueno, el psicólogo clínico tiene un rol que es clave en la atención, en la prevención y en la reparación, que no es la palabra más como adecuada, podríamos decir, pero entendemos de qué se trata, en términos de las vulneraciones de derechos en infancia.
ya que la intervención que nosotros podemos hacer va a contribuir sin duda al bienestar emocional y psicológico de estos niños y estas víctimas en general que son afectadas por este tipo de situaciones, ¿no? La labor que vamos a tener ahí abarca tanto el trabajo individual con los niños como el abordaje también con las familias o con los adultos a cargo del cuidado de estos niños, pero también en términos de la comunidad y de las distintas instituciones con las cuales permanentemente nos tenemos que estar coordinando, ¿no? Si hay algo aquí que es la receta perfecta para el fracaso, es cuando tenemos distintas instituciones interviniendo o distintos profesionales interviniendo que no tienen idea de lo que está haciendo el otro y que no tienen tiempo y que muchas veces peor que eso, piensan que no es necesario coordinarse con los otros profesionales que están interviniendo, ¿no? Tenemos así programas que hacen una cosa y no se contactan con el profesional tratante, psiquiatras que tampoco se contactan, terapeutas ocupacionales, psicólogos que no hacen el esfuerzo de ir al trabajo a terreno, a tener reuniones, y eso es la receta ideal para ir al fracaso en este tipo de temática, ¿no? Entonces, como en términos de resumen, como globalmente, el psicólogo clínico aquí lo que hace es que como llevamos el tratamiento, probablemente de los niños y los tratamientos más a largo plazo, vamos a ser quienes actuamos como un agente tanto de protección cuando detectamos estas situaciones, pero también de esta reparación, ¿no? De restitución o como queramos decirlo, ¿no? Que vamos a ir garantizando que los niños vulnerados puedan sanar y desarrollarse en este entorno seguro y respetuoso de sus derechos, pero que también tenemos la obligación, lamentablemente porque es más trabajo, pero afortunadamente también porque queremos hacerlo bien, de coordinar a todos los agentes que están interviniendo en estos casos, ¿no? O sea, nosotros tenemos la responsabilidad por el lugar que nos compete nuestra labor de hacer un agente articulador en todas las intervenciones que se están haciendo con estos niños, ¿no? Dentro de las tareas está, por supuesto, el tema de la evaluación psicológica, que tiene que ver con identificar las consecuencias que ha tenido para estos niños estas vivencias a distintos niveles, ¿no? A tanto niveles emocionales, conductuales, cognitivos, de desarrollo, de anatomía incluso cerebral, de circuitos, de áreas, lo que sea, que se van generando a propósito de las vulneraciones de derecho, como esta configuración traumática, como el estrés postraumático, que es distinto, ¿no? Como ansiedades, como la depresión, como el trastorno de estrés postraumático y el trauma complejo, que sabemos que son diferentes, problemas de conducta, etcétera. Todos los síntomas que finalmente si los agrupamos, tienen que ver con un cuadro descriptivo que muchas veces es muy similar uno del otro, aunque el diagnóstico tenga un título diferente, ¿no? Vamos a establecer ese diagnóstico que nos va a servir como una guía para una intervención adecuada y para la comunicación con otros profesionales, pero que en ningún caso debe ser una etiqueta que congele el movimiento de qué hacer con ese niño, ¿no? Como por ejemplo, si tenemos un niño que decimos, déficit atencional, ¿no? Que hoy en día sabemos que la configuración cerebral de los déficits atencionales también está asociada a cómo el cerebro va modelando a través de las vinculaciones y todo el aporte de la epigenética. Sabemos que muchas veces esas etiquetas o esos diagnósticos hace que los profesionales o los padres o cuidadores de estos niños digan, ah, ahora entiendo. Entonces, él es así nomás, no hay nada que hacer. Y hoy sabemos que eso es lo peor que puede pasarle a uno de nuestros pacientes o a uno de nuestros niños, porque no es que no haya nada que hacer, no es que no se pueda modelar, no es que no se pueda modificar. Hoy en día los diagnósticos nos sirven para una orientación, para una comunicación, pero lo que aporta hoy en día realmente es lo descriptivo. ¿Por qué ese niño llegó a articularse de esa manera? ¿Por qué el cerebro de ese niño se armó de determinada forma? ¿Y cómo podemos seguir interviniendo para que siga articulándose de una manera que sea más feliz, podríamos decir, ¿no? Que conlleve menos sufrimiento, que conlleve menos dificultades, etcétera, ¿no?
En términos de la intervención, por supuesto que ahí tenemos un tremendo trabajo que tiene que ver con ofrecer, obviamente, el apoyo no solo emocional, como todo lo que implica un tratamiento psicológico para ayudar a este niño a poder procesar estas experiencias vulneradoras y traumáticas y en la medida de lo posible, porque hoy día sabemos que lamentablemente es muy difícil. Hoy en día sabemos que el 80% de la configuración del cerebro se hace hasta los 3 años, ¿no? Entonces, cada vez que lleguemos un poquitito más tarde, sabemos que tenemos menos posibilidades de revertir o de restablecer. En algunos casos no lo vamos a poder hacer, pero eso no significa que no vayamos a poder mejorar cosas, ¿no? Entonces, es tremendamente importante la labor que tenemos, tremendamente importante la detección, mientras más temprano mejor, y todo lo que podemos hacer nosotros ahí a propósito de eso, ¿no? Implementar técnicas como la terapia, distintos tipos de terapia, ¿no? Que hoy en día también hay un abanico mucho más amplio, de acuerdo a las necesidades que vaya teniendo cada uno de estos niños, de estas familias o de estos sujetos que finalmente tenemos dentro, porque a veces uno también interviene con adultos, que es importante ahí entender que cada uno de estos sujetos, de estas personas, a pesar de haber vivido una misma experiencia o experiencias similares, la afectación es particular, es diferente para cada persona y no podemos establecer un PI o un plan de tratamiento en el fondo igual para todos porque eso es caer de nuevo en las negligencias, ¿no? Hay que saber qué es lo que cada persona en específico necesita para poder ser ayudado y poder ayudar de mejor manera. Tenemos elementos asociados al fortalecimiento, que tiene que ver con apoyar recursos internos de los niños, de las familias, para enfrentar situaciones futuras o adversidades que puedan venir. Por supuesto que fomentar habilidades sociales, emocionales para la integración con el entorno que es tan importante para el ser humano, que obviamente somos sociales y en lo social hay un tremendo valor que hoy en día está muy, muy, muy dañado, diría yo, y que es algo fundamental del trabajo que hacemos. El trabajo con la familia o con los adultos encargados del cuidado de estos niños, ya sean instituciones, ya sean adultos sustitutos, entre comillas, pero que son las personas que están en este vínculo, ¿no? De sostén, que son las personas encargadas muchas veces de reparar experiencias anteriores, por ejemplo, en familias de adopción o en familias de acogida o en instituciones que trabajan con niños institucionalizados, ¿no? Educar a los padres y a estos cuidadores sobre la importancia de estos derechos y que por qué estos derechos son importantes, en el fondo, que tiene que ver con, obviamente, hacerles entender cuál es el impacto que genera en la vida de un ser humano el no tener prácticas de crianza respetuosa y bien tratantes, ¿no? Y eso es muy importante porque los adultos también tienen su historia y los adultos también tienen sus daños y muchas veces cometen errores y negligencia, no desde el lugar de que sean malas personas, que sí las hay, sino que también desde el lugar de sus propias experiencias y traumas. Y ahí es muy importante lo que podemos aportarle a estos adultos, ¿no? Apoyar a las familias en la reconstrucción también de relaciones que sean saludables, que sean seguras socialmente, con los niños, con la familia también. Y por supuesto, la derivación a atenciones especializadas, que eso también es algo que tendemos a dejar de lado y que es fundamental, ayudar a estos papás a generar la idea o la sensación de que también quizás necesitan poder recibir ayuda para poder ayudar mejor a estos niños, ¿no? La prevención y la sensibilización, que sabemos que es fundamental, ahí tenemos que, por supuesto, colaborar con la red, hacer trabajo muchas veces en terreno, hacer salir del escritorio, movernos hacia donde nos necesiten, trabajar con los colegios, con las comunidades religiosas, de grupos, para poder hablar, para poder prevenir, para poder generar herramientas en común, para poder ayudar también a estos niños, ¿no? Promover campañas de conciencia, hablar sobre esto, generar entre los mismos colegas y compañeros
momentos de discusión que son importantes para poder seguir interviniendo de una manera respetuosa y de una manera ética y que sea obviamente la que los niños y sus familias necesitan, ¿no? La colaboración interdisciplinaria, que como les decía, aquí es fundamental. O sea, si esto no lo hacemos, mejor no trabajemos en esto, ¿no? O sea, eh, profesionales que se dicen trabajar en trauma complejo, profesionales que se dicen trabajar en vulneraciones de toda área y que no tienen un minuto, un rato para poder coordinarse con los otros profesionales o con las otras personas que trabajen con estos niños, desconfían, ¿no? Porque no están entendiendo de qué se trata esto, ¿no? Hay que trabajar aquí con trabajadores sociales, que son lo máximo para los que hemos tenido la experiencia de trabajar en dupla con ellos y son un tremendo valor, con abogados, con médicos. Ya hablé de hartas profesiones antes, así que con todas las instituciones en las cuales este niño o que pueden aportar a que estos niños puedan mejorar y puedan reparar en alguna medida todo el daño que se ha generado, ¿no? Obviamente en términos de la protección también, que puedan garantizar protección, que puedan hacer las gestiones que corresponden. La cantidad de, no quiero decir que los colegios todos sean así, pero es un ejemplo el que voy a dar. Hay otras instituciones que hacen o que no hacen lo mismo que voy a decir ahora, pero la cantidad de colegios con los que me toca de repente coordinar casos que han tenido elementos suficientes como para poder hacer denuncias y que por temores, por desconocimientos o por distintas situaciones se han restado de hacer las denuncias correspondientes y de pedir las ayudas correspondientes es tremendo. Y eso pasa no solo en los colegios, como les decía, en montones de otros lugares, ¿no? Entonces hay que moverse y hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay que contribuir a la creación de los planes de intervención, que sea un plan integral para todos los profesionales, que todos vayamos para el mismo lado y que todos estemos entendiendo que este niño tiene esta formación psíquica a propósito de la experiencia que ha tenido, ¿no? Porque no me sirve de nada que yo haga un diagnóstico, por ejemplo, de trauma complejo y que el neurólogo diagnostique déficit atencional, que el terapeuta ocupacional diagnostique otra cosa, que el psiquiatra diagnostique otra cosa y que finalmente no hay una comunicación donde podamos entender que esas distintas cosas tienen que ver con la configuración cerebral y de funcionamiento que este niño ha tenido gracias justamente a esta experiencia, ¿no? El acompañamiento en procesos legales, que esto probablemente es la patita a la que la mayor cantidad de profesionales le quiere hacer el quite en esta área, porque es un terreno complejo, adverso, poco amigable para nosotros también donde el psicólogo, por ejemplo, que trabaja en peritajes y que trabaja en esta área, hace peritajes psicológicos en casos judiciales para aportar evidencias sobre el impacto que han tenido estas vivencias en los niños, pero donde los que no somos peritos también a veces somos llamados como peritos, o también a veces somos llamados como testigos expertos, o también somos llamados en el acompañamiento de estos niños a declaraciones, a aportar con informes y donde tenemos mucho y tenemos no solo mucho, sino importantes cosas que aportar, ¿no? Y que a veces es un terreno que uno quisiera como evitar o eludir, porque da paso de repente a cosas complicadas, ¿no? Los lineamientos básicos aquí de la intervención, por ejemplo, con los adultos que son responsables de las vulneraciones de derechos en la infancia, es fundamental, ¿no? Como el rol de los adultos responsables, ya sean padres, cuidadores, docentes, entre otros, en la vulneración de derechos puede dividirse en dos grandes dimensiones, ¿no? Uno, como protectores y garantes de derechos, y otros, lamentablemente, como los agentes de vulneración, ¿no? Cuando incumplen en sus deberes o cuando tienen ciertos tipos de conductas o comportamientos que generan el daño, ¿no? Es como que un poco podríamos dividirnos en estos dos lugares. A veces se cruzan, ¿no? A veces los que quieren proteger también vulneran y ahí las cosas se ponen mucho más complicadas y más dolorosas también, ¿no? Pero como garantes de derecho, por ejemplo, tenemos que los adultos tienen un rol fundamental en la protección y en la promoción de los derechos de estos niños, ¿no? ¿Qué va a implicar esto? Va a implicar que vamos a garantizar el acceso a derechos básicos, como por ejemplo
la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, la protección. Se me van a quedar cosas afuera, esto es para ejemplificar algunas cosas nomás, ¿no? Crear entornos seguros, bien tratantes, donde los niños deben criarse y desarrollarse y estar protegidos de cualquier tipo de violencia, de abuso o de explotación que el entorno, por alguna razón, quisiera o los expusiera, ¿no? Debemos fomentar el desarrollo integral, ofrecer afecto. Hoy día sabemos que hay conductas que tienen que ver con el afecto, pero que son tremendamente como como que son un hito, ¿no? Mejor voy a usar un ejemplo. Por ejemplo, hoy en día sabemos que el mecer a una guagua es lo que va a promover el desarrollo de la mielinización de las estructuras neuronales. Y la mielinización de las estructuras neuronales es fundamental para que nuestras neuronas puedan hacer conexiones una con otra, para que los axones y las dendritas de nuestras neuronas lleguen más lejos, lo que significa que vamos a poder tener un desarrollo más integral. Y eso ocurre gracias al balanceo. Una guagua que no sea mecida, y con esto uno puede así como pensar en los hogares de niños, etcétera, una guagua que no sea mecida tiene lamentablemente como consecuencia en términos fisiológicos, o sea, de imágenes lo podemos ver, mucha menor cantidad de mielinización en sus axones, en sus dendritas, dendritas que no, como con neuronas que no se conectan las unas con las otras, y de ahí para adelante ustedes comprenderán todo lo que viene sobre ese desarrollo. Entonces, a eso nos referimos con esto de ofrecer afecto, no solo porque es bonito que te quieran, que eso también es importante y porque obviamente uno aprende en el vínculo cariñoso con otro a quererse a uno mismo y también a poder querer a otro, pero tiene impactos fisiológicos tan importantes como el que acabo de decir, ¿no? Entonces, el desarrollo integral que tiene que ver con el afecto, con el apoyo emocional, con un ambiente que favorezca este crecimiento físico, mental y social es fundamental, ¿no? Denunciar las vulneraciones, que también lo decíamos recién, hay tantos adultos trabajando en lugares donde debería ser un desde el denunciar, que no lo hacen, que uno puede pensar qué queda para el resto de la población adulta de nuestro país que no está tan sensibilizada quizás como nosotros, ¿no? Entonces, cuando los adultos identifican que un niño está siendo vulnerado o por alguna razón, tenemos la responsabilidad de reportarlo a las autoridades y no solo la responsabilidad, sino que la ley nos dice que tenemos que hacerlo por ley, ¿no? Dentro de un plazo acotado incluso, ¿no? Educar en los derechos, enseñar a los niños y a los adultos como sobre el cuidado, sobre estos derechos, por qué estos derechos son importantes, si no es que porque se nos ocurrió un día que, que quizá esto hace que seamos todos mejores amigos. No, como que esto tiene un impacto que es fundamental para nuestra sociedad en el futuro y ahora mismo, ¿no? Y como agentes de vulneración de derechos, que es el otro grupo, bueno, tenemos casos que lamentablemente son los adultos donde pueden estar directamente responsabilizados o implicados en vulnerar derechos de los niños, ya sea por acción, por omisión o por negligencia, ¿no? Por acción tenemos que ver con estas cosas de ejercer violencia física, verbal, sexual, explotar laboralmente, discriminar a los niños. Por omisión tenemos personas que no logran garantizar las necesidades básicas, como la salud, como el contacto, como el afecto, el contacto físico, que no es solo porque es que rico que me toquen, es porque es necesario para el desarrollo, la alimentación, la protección. Y por negligencia, dejar de supervisar o proteger a los niños cuando ocurren cosas de las cuales tienen que ser protegidos, supervisados. Se los expone a situaciones de riesgo como abandono, maltrato, a ambientes maltratantes, que tiene que ver con no solo ambientes maltratantes y uno se imagina como en las películas, ¿no? O sea, niños expuestos a conversaciones que no son apropiadas, niños expuestos a contenidos que no son apropiados, niños expuestos a dinámicas que no corresponden, niños que se adecúan a que si los padres
no sé, voy a decir algo, espero que no tocar a nadie con esto, pero que padres que es como que tenemos que seguir la vida y tenemos que carretear y no podemos, no sé qué, parar la vida porque tenemos un hijo y entonces lo llevamos a los carretes cada vez que tenemos. O sea, no, no, cuando uno tiene un hijo, y esto es algo que yo le digo a los papás, como cuando tenemos más confianza, cariño y todo, que nadie a uno le cuenta que cuando uno tiene un hijo uno tiene que hacer duelos para eso y uno tiene que postergarse en pro de las necesidades de ese otro, que necesita cosas diferentes a las que nosotros queremos o que necesitamos. Y es lo que nos toca por decidir ser padres, ¿no? La vida de padres está llena, llena, llena de duelos y es importante que tengamos claro eso. Quizás si lo tuviéramos claro, habrían personas que lo pensarían dos veces y quizás si lo pensamos dos veces, no habría tantos niños que estuvieran expuestos de repente a vulneraciones que son complicadas a la larga, a la corta también a veces, ¿no? Bueno, en ambos casos entonces tenemos que trabajar, ¿no? Con estos adultos, ¿no? En la intervención clínica, tanto con los adultos que vulneran como con los adultos que apoyan, en el fondo, o restituyen, ¿no? Requiere obviamente este trabajo de un enfoque que sea integral, de nuevo el trabajo como integral en todas las personas que están interviniendo, que combine los diferentes elementos que tienen que ver con prevenir la repetición del daño y garantizar el bienestar del niño, ¿no? Este tipo de intervenciones puede abordarse desde diferentes perspectivas también terapéuticas, dependiendo, por supuesto, de las circunstancias del caso, ¿no? En una evaluación inicial vamos a hacer un análisis del contexto donde viven estos niños y donde estos adultos desarrollan a este niño y su vida, en la exploración de las dinámicas familiares, pero muy detalladamente, en evaluaciones psicológicas, pero que sean evaluaciones responsables, que sean evaluaciones éticas, ¿no? O sea, sabemos que hoy en día nuestro sistema, volvemos, no nos entrega las herramientas ni los recursos necesarios para poder muchas veces hacer el trabajo como lo quisiéramos, pero es que no puede pasar y no nos podemos quedar callados que frente a una evaluación de un niño por vulneración de derechos, sea cual sea, abuso sexual, violencia, maltrato, haya una sola entrevista de un programa que después emite un informe que uno dice, Dios mío, ¿cómo lo hicieron para llegar a estas conclusiones en 30 minutos de entrevista con el niño? Entonces, yo sé que el sistema a veces nos pide eso, pero nosotros tenemos que aprender también a rebelarnos frente al sistema y decir es que yo no puedo trabajar de esta manera. O por último, no emitir informes con juicios tan tajantes. Ayer a propósito, me acordé ahora de una mamá que mandaron a los niños a evaluarse a un programa, a un DAM, voy a decir, no voy a decir cuál, a un DAM, donde les hicieron una entrevista a las niñas por una situación muy grave con un padre muy, 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 muy grave, muy negligente, con consumo de droga, con conductas horrorosas hacia las niñas, como por ejemplo amarrarlas al aire libre durante horas para castigarlas, ¿no? De ese tipo de conducta estamos hablando. Y donde las profesionales del DAM le devolvieron a la mamá después de media hora entrevistar a las niñas, que las niñas tenían, la madre lo dice así, como que no manifestaban verbalmente querer ver al padre, y la madre, que es muy tierno porque uno logra entender lo que le quieren decir, y ahí uno ve que no hay cosecha de la madre puesta, ¿no? Que la madre decía, pero no me acuerdo la palabra que me dijeron, pero como que a un nivel como secreto de su corazón, ellos sí querían volver a vincularse con el padre, ¿no? Que claramente uno entiende proyectivos, con eso tiene que ver lo que la madre quería decir, estos deseos secretos, que a nivel proyectivo, claro que surgen elementos de un deseo de vinculación con una figura paterna, si es que quien no la tiene. Pero una cosa es el deseo de tener una figura paterna, de tener un padre, y otra cosa es querer vincularse con ese padre que te amarró a un poste cuando tenía ahí 5 años durante horas para castigarte. Y el informe decía que se recomendaba la revinculación porque las niñas querían ver a este padre. Entonces, ese tipo de evaluaciones, ese tipo de intervenciones es lo que no nos podemos dar el lujo hoy día de tener. No, tenemos que tener cuidado con eso. Contexto terapéutico, bueno, tenemos algunos objetivos terapéuticos, tenemos algunos... Lo siento, no te entiendo. Gracias, Siri. No sé por qué se me activó.
En los objetivos terapéuticos obviamente tenemos elementos asociados a la concientización, al cambio de conducta de estos adultos, a la resolución de conflictos internos que tienen que ver también con sus historias, con sus experiencias que los han llevado a funcionar de esta manera, ¿no? Al fortalecimiento de las habilidades parentales, pero previo a una evaluación importante de cuáles son esas habilidades que hay que desarrollar y que hay que trabajar. Y obviamente en distintos tipos de dispositivos que pueden ser desde la psicoeducación a la terapia individual, a la terapia familiar, a terapia en habilidades parentales, a terapias grupales, a distintos dispositivos que dependiendo de las necesidades los vamos a ir acomodando, pero no es que acomodemos a los pacientes o a sus familias a lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que ir acomodándonos a las necesidades de nuestros usuarios o de nuestros pacientes y sus familias. Sin embargo, hay casos en donde obviamente las intervenciones no presentan el resultado que tenemos y eso es algo que todos conocemos y que todos lamentamos. Y en estos casos donde obviamente hay constitución de delitos, pese a que tratamos de trabajar, que los papás cambiaran, modificaran, entendieran, lamentablemente debemos involucrar a las autoridades que están encargadas en la protección infantil, dentro de las cuales nosotros somos uno, porque estamos mandatados y obligados a denunciar. Debemos coordinar con otros profesionales, ya lo dije. Debemos realizar informes que sean éticos, acabo de referirme a eso, de los procesos y presentarlos en las instancias que corresponden. Debemos realizar seguimientos de los casos también cuando hacemos las derivaciones pertinentes. Tenemos que tener un trabajo ético y respetuoso. Y aquí es esencial abordar estos casos con sensibilidad, evitando la culpabilización que muchas veces vemos y escuchamos de una manera que a mí se me parte el alma, de cómo hablan muchas veces colegas u otros profesionales de las madres, de los padres, de los adultos en el fondo que están a cargo del cuidado de los niños, fomentando la responsabilidad, pero no dañando, no victimizando también a estos adultos, ¿no? O sea, también el otro día otra mamá en un PPF, como PPF que ingresaron en octubre del año pasado y a noviembre de este año ya tenía la niña 8 cambios de dupla en un solo año, ¿no? Entonces, donde además las duplas o algunas de estas duplas la madre con una licencia por una situación súper compleja, las niñas con una situación, por supuesto, muy compleja, donde una de las cosas por las cuales estaban en esto es porque el padre trató de matarlas, o sea, a ese nivel de gravedad estamos hablando, y donde la profesional la amenaza a la madre que está con licencia de que si no va a la hora que le está diciendo y no va presencialmente, va a informar a tribunales que ella no está cooperando con el caso. Y es como el criterio, ¿qué pasa con la empatía? ¿Qué pasa con esto? Tenemos que ser responsables, tenemos que sensibilizarnos, ¿no? Es como, es doloroso ver que las instituciones que están encargadas de proteger terminan dañando severamente. Una madre aterrada que no sabía qué hacer, pensando que le van a quitar las niñas, pensando miles de cosas, ¿no? Entonces, obviamente si trabajamos de la manera adecuada, que implica esfuerzo, que implica trabajo, que implica desgaste, permite al adulto reconocer los errores que está cumpliendo, que está cometiendo, ¿no? Permite asumir compromisos que sean activos para el cambio. Tenemos que ser estratégicos, tenemos que sensibilizarnos con ese adulto que tiene una historia también muchas veces traumática. La combinación aquí del trabajo clínico con el adulto, la protección inmediata del niño, el apoyo a las instituciones, es clave para poder romper el ciclo de la vulneración, de lo traumático y construir un entorno que sea más seguro, saludable para todos los involucrados, que finalmente va a traducirse en una probablemente mejoría directa e inmediata para los niños, pero para todos nosotros en términos sociales también de poder vivir en un lugar mucho mejor que el que vivimos hoy en día, ¿no? Y aquí para cerrar traigo
me vieron un poco a lo mejor hoy día autorreferente con Barudi porque estoy formándome con Barudi y estoy como todo el rato con Barudi en mi cabeza, entonces como que lo tengo, lo traigo a colación muchas veces, ¿no? Pero ahí Jorge dice que como muy claramente, ¿no? Que el haber sido cuidado, atendido, protegido y educado en la infancia y adolescencia determina la capacidad de cuidar de sí mismo y de otros en el futuro. Y eso es lo que tenemos que cambiar si queremos tener una sociedad que sea mejor, ¿no? No solo por nosotros, no solo por los niños hoy en día, sino por lo que podemos llegar a ser también en el futuro. Eso, gracias. Ya Jesús, no sé si me pasé o no me pasé. No, estamos perfectos. Ah, me pasé Muchas 2 minutos. gracias. Dos Sí, dos minutos. minutitos, pero es Dos muy minutos. poquito. Ya. Ahora vamos a dar espacio para poder acoger algunas preguntas. Yo sé que muchos de ustedes deben tener dudas, pero dado el tiempo vamos a poder acoger algunas, así que levanten sus manos y yo les voy a ir cediendo el micrófono para que puedan hacer las preguntas que tengan a María Jesús. Vamos primero con Valentina Sansi. La Valentina, ahí está. A ver. Hola, buenas tardes. Hola Valentina. Bueno, primero muchas gracias por tu presentación, me encantó. De nada. Bueno, mi pregunta es, en una parte mencionaste que existe una obligación de coordinar entre todos los agentes que intervienen, por ejemplo, a un niño, psicólogos, abogados, etcétera. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un caso en que un niño que está en este sistema como judicial por temas de demandas entre padres? ¿Qué pasa cuando este niño ha estado como sobreatendido, ¿no? Como con varias entrevistas, como por qué como que se deja de lado esta obligación, como, como pasarte las entrevistas de un terapeuta a otro, de un perito a otro, como que esa es mi pregunta, como que por qué se deja también como el sistema de que este niño esté como sobreatendido, sobre como, como que vuelva al trauma constantemente. Uy, es una tremenda pregunta porque es algo que uno ve probablemente todos los días y que yo tengo la sensación de que no tiene respuestas muy como ocultas o muy rebuscadas. Yo creo que es evidente el cansancio de los profesionales que trabajamos en esta área. Yo creo Ujú, que es evidente el desgaste de lo que implica trabajar en esto, que también es una tremenda responsabilidad la que tenemos los profesionales de poder cuidarnos y cuidar nuestros equipos, y eso no hay mucho. De que estamos sobrepasados, de que las instituciones a veces no tienen los conocimientos, lamentablemente, los conocimientos mínimos, de que a veces uno tiene que pelear cosas que son básicas, de que estoy hablando de cosas básicas, así como de que, no sé, por ejemplo, profesionales que están encargados de la toma de las denuncias, como que te dicen, misa, es que yo creo que en realidad no es verdad, pues yo no lo vi llorar en ningún momento. Y es como, y uno dice así como, chuta, y es como, o sea, el desconocimiento es a todo nivel, ¿no? La otra vez un abogado también de familia que me llevaba una causa de una niñita y me dijo, pero tú creís que esto será verdad, porque ¿cómo va a tener tan mala cueva que la abuse el papá y el tío? Y uno dice, chuta, si este es el abogado que está defendiendo, o sea, ese es el nivel, ¿no? Y ahí uno suma y sigue, porque uno va a hablar, no quiero decir que todos los abogados, ¿no? Yo estoy hablando de que uno se encuentra con personas que tienen ujú, muy mala formación y todo, pero jueces de familia, que no sé, a mí me dicen, me han dicho como, siempre cuento esta anécdota, pues yo empecé probablemente fue una de mis primeras experiencias y me marcó. Una jueza de familia en un tribunal que apagó el audio y me dijo, y me hizo acercarme y me dijo, como que me dijo, mientras antes usted termine esa terapia que usted hace que le dice reparación, mejor, porque mientras antes este niñito aprenda a vivir con sus abusadores, mejor. Entonces yo lo quiero, no me pida, vuelva a pedir la susceptibilidad de adopción porque conmigo no la va a conseguir nunca. Entonces, uno cuando ve que ese a veces es el nivel, uno entiende por qué se toman estas decisiones y porque además también hay desgaste, po. O sea, ir a coordinar con el psiquiatra, ir a hablar con el colegio, llamar al abogado, ir a la fiscalía, es tiempo, cansancio, son recursos y muchas veces los profesionales
están agotados y no quieren hacerlo, ¿no? Como que es mucho trabajo, es mucho el desgaste, es ingrata la tarea. eh, hay otras razones también, ¿no? Hay profesionales, eh, no voy a decir quiénes, pero hay profesionales que tienen la sensación como de que viven en el Olimpo, ¿no? Y que no se tienen que coordinar con otros profesionales. Entonces, como yo creo que aquí es porque finalmente eh, no se pone al niño en el centro del pensamiento, ¿no? El niño es al que tenemos que tratar de ayudar, al niño es a quien tenemos que restituirle lo que injustamente le hemos hecho vivir, no podemos replicar. Entonces, no creo que haya preguntas o respuestas muy rebuscadas respecto de esto. Yo creo que los profesionales, o por desconocimiento, que hay mucho lamentablemente, o por cansancio, o por montones de cosas, no lo hacen, simplemente. No lo Qué hacen. lamentable. Y es lamentable. Mm. Bueno, muchas gracias por responder. Ya, seguimos entonces con algunas preguntas. Antes de acoger la siguiente pregunta, María Jesús, antes de que se me olvide, porque vi que se repetía igual harto en el chat, Ya, había mucha gente que te preguntaba por autores que tú recomiendes relacionados al tema. al tema de las vulneraciones, Sí, ya, o sea, ya les dije Barudi, estoy como ahí, como yo, como que como Barudi, más que Barudi, me tiene loca Barudi. Barudi, la Marjorie D'Artagnan, que es su señora, que tienen montones de libros. Si quieren hoy en día como de las actualizaciones que hay en temas de neurobiología, que es, o sea, para quien trabaja en esta área hoy en día es un imperdible, o sea, no es... hay que saber de eso. Está, por supuesto, Van der Kolk. Yo les recomiendo el libro de El cuerpo lleva la cuenta, que habla de cómo se ve en el cuerpo, ¿no? El trauma, cómo el cuerpo se afecta por el trauma en términos de desarrollo físico, anatómico, etcétera. Eh, Cyrulnik, eh, o sea, hay tantos, depende de la línea que cada uno tenga, porque desde distintas líneas también hay distintos autores, como unos del psicoanálisis, otros de la cosa, de la terapia familiar, otros, o sea, depende de lo que a ustedes les guste, pero eh, Perrone, Nanini, son como clásicos, no sé, por mencionar algunos. Ahí en el curso seguramente les subí mucha bibliografía también para poder tener, pero por supuesto siempre me pueden pedir, yo les puse el correo, creo, ahí en la primera diapo del seminario, que igual la van a tener después en las diapos. Entonces me pueden escribir y yo les puedo recomendar ahí literatura. justo lo otro que te iba a preguntar era si es que había algún correo, algún medio, algún canal donde te pudieran escribir, porque Sí, también estaban preguntando. en la diapo, primera diapo puse mi correo, el correo del centro, o sea, del donde trabajo ahora, somos algunos profesionales que trabajábamos cuando existía el CABAS Reparación, que trabajamos ahora en la consulta y tenemos una asociación, y me pueden escribir ahí a ese correo cuando les llegue la presentación o cuando tengan la presentación disponible en la primera diapo está mi correo. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí le doy paso a la siguiente pregunta. Vamos con Paulina. Paulina, no la veo, solo veo su mano. ¿Ahora me escucha? No sé por qué no se ve la imagen. Ya. Ya, No, lo siento. voy a decir algo, pero no tiene que ver contigo, Paulina, para nada. Yo sé que trataste de poner la imagen. Eso es otra cosa, chiquillo. Es como trabajamos en trauma, trabajamos con personas, trabajamos mirándonos a los ojos. La cantidad de profesionales. La otra vez Ay, hice sí. una entrevista con un DAM. El trabajador social estuvo toda la entrevista con la cámara apagada. Y en un momento le dije, sabes que yo no puedo trabajar, es que no puedo. O sea, es lo menos que podemos hacer mirándonos a los ojos. Si nosotros no trabajamos con personas, trabajamos con niños. El otro día hablaba como con unas colegas que se dedicaron más como a la parte de investigación. Y hicieron una investigación con niños en Chile de cuáles son los elementos que favorecen la vinculación, la adhesión, el vínculo con el terapeuta, en tanto el vínculo sana, ¿no?
y se les preguntó a los niños cuáles eran las cosas que menos les gustaban o que más les daban pena de sus terapeutas. Y lo que dijeron los niños fue heavy, que los terapeutas estaban mirando el celular en la sesión. Ojo con eso, ojo. Ya. Entonces, ahora sí, Paulina. Ya, Ahí te veo, Paulina. Dale. sí, la encontré, que no tenía esta Vale, aplicación. bacana. Eh, ya, mire, mi consulta es como parecido a lo que le pasa a usted cuando le dijeron de que diera de alta al niño y todo. A mí me pasó una situación con Carabineros y yo me quedé pensando porque me sentí cómplice de cómo trataba al niño, como no creyéndole todo y más encima el tono en que hablaba y todo. Y yo siempre pregunté en mi trabajo, ¿a quién uno puede acudir para que esto pare? Porque igual uno está haciendo un esfuerzo sobrehumano reparando y otro lo está tratando mal. Entonces, no sé si por miedo, no sé. Entonces, yo siempre me he preguntado, ¿quién regula a dónde uno puede acudir, a qué institución o algo para que esto pare igual? Porque desde los mismos profesionales está viniendo el daño. Sí, pues, es tremendo, es como, depende de las instituciones, ¿no? Hay instituciones donde efectivamente hay jerarquías. Yo cuando trabajaba en el CABAS era un centro de reparación que era de la PDI y por lo tanto ahí había jerarquía, pues, o sea, todo era jerarquizado, ¿no? Era como para arriba y ahí uno puede instar, que por eso lo digo, porque en Carabinero funciona un poco lo mismo, ¿no? O sea, esos carabineros tienen superiores y esos superiores tienen superiores y eso, y así. ¿Qué pasa? Es que también tiene que ver con, ¿cómo decirlo? A ver, em, con se me fue la palabra, pero con formas propias de las instituciones, ¿no? Que también son bien impermeables, ¿no? Como hay ciertas culturas, eso es, con culturas institucionales en algunos casos, ¿no? Como en las instancias castrenses en general, la cultura institucional es muy compleja para poder decirle a alguien que no está haciendo bien o que quizás debería hacerlo de otra manera, porque la cultura institucional de las culturas castrenses es que tú tienes que... como acatar, ¿no? No puedes cuestionar para arriba. Entonces es difícil. Ahora, si uno tiene la instancia de acudir a un superior de esa persona para poder hacer una queja y probablemente se va a abrir un sumario. Ahora, ese sumario probablemente va a ser una investigación que va a decir que ese funcionario no incurrió en ninguna falta. Pero si lo hiciéramos todos, probablemente sí pasaría algo. Ahora, como son pocas las personas que se toman el tiempo para eso, no pasa. Ahora, sí dentro de las instituciones se hacen los esfuerzos por formar, por psicoeducar, por lo que pasa es que también van teniendo un recambio también importante. Yo recuerdo haber capacitado a personas de la Brisexmen, la PDI y todo, pero al mes que viene o al año que viene ya eran todos distintos, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer aquí es como obviamente denunciar a los superiores, pero además psicoeducar también, ¿no? Como que hablar de estos temas, hacer planes de capacitación, de sensibilización, eso es súper importante. Ahora, eso se puede hacer en policías, en carabineros, en colegios donde tú puedes de repente ir a una instancia y decir, oiga, tal profesor hizo tal o cual cosa, en algún psicólogo tú puedes ir a la dirección de ese lugar y decir, como a la coordinadora o algo sabe que es su profesional tal o cual cosa. El punto se pone complejo cuando entramos a las instancias judiciales, porque cuando los jueces, los fiscales, los que son la ley en el país, incurren en esto, a quién vas a acusar? ¿A dónde vas a ir? ¿No? Y ahí es muy complejo, ¿no? Ahí hay que hacer todo un tipo de gestiones para denunciar en instancias por sobre, pero es que hay muy poco por sobre de ellos, ¿no? Entonces, lo que sí, claro, es difícil y muchas veces eso los ampara en estos funcionamientos tan complicados, ¿no? Por eso yo aprovecho, por ejemplo,
en los informes de psicoeducar, ¿no? Cómo se sabe en la literatura actualizada según tanto, 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 las terapias de restitución o de reparación en trauma complejo no son de tiempos cortos porque el daño, bla, 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 y se estima que bla, 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 ¿no? Porque eso ellos no lo saben. Y la única manera que yo tengo hoy como herramienta es psicoeducar a través de la información que yo envío, en una declaración o en algo. Pero, pero quejas, chuta, es difícil en las instancias judiciales. Pero en las otras, sí, sí, se puede, se puede. Y uno tiene que hacerlo. Lo que pasa es que uno dice, ay, entre hacer el informe que tengo que hacer, entre la no sé qué, no sé cómo, oh, ya, mejor no la hago, ¿no? Y eso es lo que pasa y un poco nos pasa también a todos, ¿no? Sí, sí, también es agotador. Muchas gracias, María Jesús, por la respuesta. Vamos a coger la última pregunta para respetar el tiempo, ya que sabemos que no tenemos ilimitado. Así que vamos con Francisca Morales, que es la siguiente manito levantada. Ya, no sé si me escucho bien? Escuchas perfecto. Ya, bueno, quería plantear un caso que, bueno, yo de por sí cuando voy a la calle soy muy observadora. Bueno, a todo esto me presento, soy trabajadora social. Eh, y es que me llama mucho la atención a veces padres que van con niños, por ejemplo, en el metro y eh, piden dinero. Mandan a los niños a pedir dinero o un poco como que utilizan a los niños para pedir dinero. Entonces usted como profesional, como psicóloga, como dentro de nuestro equipo multidisciplinario, ¿cómo hacen como comprender a los padres que dentro de las charlas de habilidades parentales que esto no es normal? Digamos que el niño tiene que asistir al colegio, tiene que generar habilidades, recibir herramientas y que muchas veces ellos, por decirlo así, se justifican con que quién se queda con el niño después de que, perdón, sale del jardín o sale del colegio. Entonces, como uno como profesional eh, hace entender como a los padres que esto no es normal. Pucha, qué buena y qué difícil pregunta, porque no sé, no sé si lo que voy a decir a lo mejor es lo que diría si tuviera más tiempo de análisis y pensarlo, pero es que ¿quiénes somos nosotros para decirle a ese padre que tiene que llevar a ese niño al colegio cuando en realidad efectivamente no tiene con quién dejarlo después? ¿No? Como cuando eso es real, es parte del dolor, ¿no? Como es parte de la casuística, ¿no? Em, Es duro, sabemos que los niños no tienen que estar en la calle pidiendo, sabemos que los niños no tienen que estar en la calle trabajando, sabemos que quisiéramos que todos nuestros niños estuvieran en el colegio, que tuvieran una camita calentita, que tuvieran papás que los pudieran acurrucar en la noche y darle un besito, que pudieran comer, pero también sabemos que nuestra sociedad es brutal, es desigual, que hay muchos que tienen, hay pocos que tienen mucho y muchos que no tienen nada. No, no estoy haciendo propaganda política a propósito de las elecciones ni nada, pero es una realidad. Es como, y que lamentablemente nuestra sociedad se ha estructurado de una manera egoísta, de una manera eh, donde solo a la gente le importa cuando les toca a ellos, ¿no? Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer para que los demás tengan un poquito, ¿no? Aunque a veces eso implique que nosotros tengamos un poco menos, ¿no? Entonces es complicado porque yo no sé si yo podría venir a decirle a ese padre que eso que está haciendo no corresponde y que lo que tiene que hacer como si yo fuera la que viene a decirle cómo tiene que hacer las cosas, porque tengo que saber cuál es la realidad de ese padre y si ese padre no pide en la calle, que no quiero decir que todas las personas que pidan o no en la calle sean iguales, pero hay que saber, ¿no? Es como,
yo no sé si ese padre a lo mejor no tiene mañana plata para comprar algo para comer para ese niño, no tengo idea. Y a lo mejor si el niño va al colegio, claro, podría comer en el colegio, lo entiendo, pero y si de verdad no tiene con quién dejarlo? ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a ir a la casa porque no va a exponer al niño en la calle? Y eso va a significar que a lo mejor no va a poder pagar, por ejemplo, la plata del albergue para poder dormir en algún lugar en la noche y exponer a su niño a la calle. Entonces, es difícil cuando entramos en estas lógicas de donde uno le viene a decir al otro cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Yo creo que ahí es importante sensibilizar sin duda, ¿no? A ese papá, a esa mamá, eh, de lo importante que es la escolarización, de lo importante que es el resguardar, de lo importante que es poder promover ciertas cosas eh, y tratar de ayudar a generar cambios, pero es que estamos tan solos socialmente, ¿no? Estamos tan individualistas que ¿quién le va a cuidar al niño, no? La vecina, el vecino que de repente después chuta, abusaron del niño, y a veces el papá dice, yo prefiero andar con él para arriba y para abajo, pero yo no confío en nadie, y uno entiende también. Entonces, es tan duro, ¿no? Como hoy día escuchaba, como todavía no tenemos una ley, por ejemplo, de Salacuna, como para todos, ¿no? Como jardín, o sea es complejo, son las complejidades de cómo se ha ido estructurando nuestra sociedad y tenemos que con cariño, con amor, con empatía, tratar de hacer algo con eso, pero yo no podría decir como, por ejemplo, que también uno lo ve así como yo lo voy a demandar, como lo mismo que les decía a la mamá, yo lo voy a demandar por negligente porque usted expone a su hijo, o sea, ¿cómo podría hacer algo así? Si uno entiende, ¿no? Uno sabe que eso es una negligencia, uno sabe que el niño está expuesto a cosas complicadas, uno sabe que, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿No? ¿Quién le ayuda? ¿Cómo lo hace? ¿No? Entonces, mientras no hagamos un cambio eh, social, profundo, cultural, de equidad, de mirar al otro, de decir así como, ah, no, todos queremos algo mejor, no sé qué, ya, pero usted está dispuesto a poner de lo suyo. No, pues si lo mío es mío, yo lo trabajé, pues yo no se lo tengo por qué dar a nadie. Entonces, no vamos a poder, pues, no vamos a poder. Si no es que esa persona esté en la calle porque es floja, no es que esa persona esté en la calle porque no quiere trabajar o porque no, porque la vida probablemente no le dio las oportunidades que nos ha dado a otros, o porque a lo mejor su historia de vida no le permitió tampoco hacer algo diferente, pero es que es difícil, son esas situaciones donde uno se entrampa, piensa, trata, eh, se las rebusca, no lo sé, no, es complejo. Yo no sé cómo qué decirles, no sé si existe algo, única cosa que decirle, ¿no? Yo creo que ahí eh, hay que ponerse en el lugar, hay que tratar de entender, ¿no? Es un adulto que efectivamente no le importa y usa al niño como en estas cosas de explotación, o es un adulto que efectivamente anda con su niño para todas partes porque piensa que con él va a estar mejor que... O sea, es tan difícil, ¿no? Pero son realidades difíciles. Po. Nuevamente, muchas gracias María Jesús por las respuestas. Vi que mucha gente te estaba piropeando en el chat, dándote las No. gracias, diciendo que eras muy seca en todo esto que decías. Y para cerrar, te invito a que invites a la gente a este curso que vas a dar sobre el tema. Ya, los invito entonces, porque como siempre digo, y la Jesús ya me ha escuchado, el curso es la excusa para que podamos hablar de todas estas cosas. Probablemente el curso pueden encontrar el curso subido, lo van a tener, da lo mismo. El tema es que nos abre espacios de reflexión, nos abre espacios de compartir con otros profesionales, de sensibilizarnos, de generar incluso a veces redes, de tomarnos el tiempo de estas cosas que en los equipos de trabajo sabemos que muchas veces no nos hacemos los tiempos porque a veces no tenemos buenas prácticas, porque a veces pensamos que no es necesario.
Entonces, más bien tiene que ver con eso. Vamos a hablar más elementos, por supuesto, ahí de asociados, por una parte, como en torno al niño, en términos de vulneraciones, en términos de los adultos a cargo del cuidado, y otra patita también ahí en términos del clínico que tiene que ver, o el clínico o nosotros, ¿no? Trabajador social, lo que sea. Entonces, vamos a enfocar ahí como desde estas tres lógicas distintas. Si tenemos tiempo, vamos a ver algún par de casos, no creo porque me acortaron las horas del curso, pero podemos ahí tratar de hacer algo. Así que los dejo y las dejo invitados para el día 18 a las 6 vamos a empezar el 18. Hicimos un cambiecito el 19 por una situación de fuerza mayor mía. Me acaban de avisar ayer que mi hijo tiene que entrar a pabellón ese día y quisiera poder estar para cuando salga de la anestesia, así que bajé la hora para las 7, así que ese día vamos a empezar a las 7. Y el 20 que empezamos a las 9, así que nada, pues, no sé qué más les puedo decir. En el fondo, no, ¿para qué les voy a vender la pomada? Es como vamos a tratar de hacer un poco esto mismo. Si les hace sentido el espacio, feliz de que puedan ir y participemos y aprendamos todos de todos. Súper, muchas gracias María Jesús, de verdad, nuevamente por esta exposición que yo creo que a todos les llegó de distintas formas. Te preguntaban también en el chat si es que te podían ir asistentes sociales al curso, a este programa. Por supuesto que sí. Así que Soy eso, fan de muchas, los muchas asistentes gracias. sociales. Sí. Los echo de menos en la consulta. Es muy solo. Maravilloso, muchas, muchas gracias. Y con eso nos despedimos.